El sol caía implacable sobre el polvoriento sendero del valle, y cada paso que daba la mujer parecía más pesado que el anterior. Su respiración era lenta y profunda, intentando ignorar el dolor punzante que le atravesaba el pecho desde hacía unos minutos. Había salido temprano esa mañana para reunir leña y agua como hacía todos los días, sin imaginar que aquel día cambiaría su vida. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, temblaban mientras sostenía la cesta que se inclinaba con el peso de los frutos secos y hierbas que había recolectado. De repente un dolor agudo la hizo detenerse en seco. Su pecho se contrajo con fuerza, y el aire parecía escapar de sus pulmones. Intentó tomarlo con calma, respirando con dificultad, pero cada inhalación era como si le atravesaran cuchillos invisibles. El mundo a su alrededor se desdibujaba. El cielo brillante parecía girar y las sombras de los árboles se estiraban en formas extrañas. Por primera vez en su vida, la sensación de vulnerabilidad la envolvió por completo. No podía respirar, no podía moverse, y un miedo profundo se apoderó de ella. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero el crujido de la grava bajo las botas y el tinte metálico del sonido de un caballo la convencieron de que alguien venía. Entre la confusión y el dolor, logró girar la cabeza y vislumbró la figura de un hombre montado sobre un caballo, su silueta recortada contra la luz del sol. Había algo en él que transmitía seguridad y determinación. Sin pensarlo, la mujer dejó escapar un débil gemido, un llamado silencioso que quizás solo él podría escuchar. El vaquero desmontó con rapidez, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo mientras se acercaba. Su rostro estaba parcialmente sombreado por el ala de su sombrero, pero sus ojos claros reflejaban atención y preocupación. Con un paso firme, pero cuidadoso, llegó hasta ella y dijo con voz calmada: «Tranquila, estoy aquí. No te haré daño». Las palabras eran simples, pero cargadas de un peso reconfortante que parecía amortiguar un poco la intensidad de su dolor. Intentó incorporarse, negándose a ceder completamente a su debilidad, pero el mareo y la punzada en el pecho la obligaron a apoyarse en el suelo. Él, percibiendo su estado crítico, no dudó. Con movimientos suaves pero firmes, la ayudó a recostarse sobre una manta que llevaba enrollada bajo el brazo del caballo. Sus manos fuertes y seguras la sostenían con cuidado, asegurándose de que no cayera más allá del borde del camino. «Déjame ayudarte», le dijo. Y en ese instante algo cambió en la mujer. No era solo su promesa de cuidado físico, sino la suavidad en su voz, la firmeza en su mirada, lo que provocó que un escalofrío recorriera su espalda. Aceptar su ayuda no era solo una cuestión de supervivencia, era un acto de confianza, una rendición silenciosa ante alguien que en un instante se había convertido en su salvador. El vaquero se inclinó ligeramente, examinando su rostro en busca de señales de mayor gravedad, mientras ella luchaba por mantener los ojos abiertos. Cada respiración era un esfuerzo, pero ahora sentía una presencia a su lado, alguien que no solo entendía su dolor, sino que estaba dispuesto a compartirlo. Con cuidado, le acomodó la cabeza sobre la manta y tomó una mano entre las suyas, transmitiendo sin palabras que no estaba sola. Y así, en medio de aquel valle solitario, mientras el sol seguía cayendo implacable sobre la tierra polvorienta, la mujer comenzó a sentir que podía confiar en el extraño. Aunque el dolor no desaparecía, la promesa contenida en la voz del vaquero le ofrecía un alivio que iba más allá del cuerpo, un consuelo inesperado, la chispa de esperanza en un momento en que todo parecía perdido. La primera batalla contra su sufrimiento había comenzado, y no la enfrentaría sola. La mujer permaneció recostada sobre la manta, su respiración todavía entrecortada mientras el vaquero se sentaba a su lado. El dolor en su pecho persistía, pero la presencia del hombre a su lado le daba un leve respiro, como si su sola proximidad aliviara la presión que la oprimía. Intentó incorporarse, como queriendo demostrar que podía valerse por sí misma, pero un mareo intenso y la punzada aguda la obligaron a ceder. Él notó el esfuerzo y la sostuvo suavemente por los hombros, corrigiendo su postura con delicadeza. «Tranquila, no tienes que hacer esto sola», dijo, con un tono que combinaba firmeza y ternura. La mujer cerró los ojos luchando con su orgullo. Nunca había dependido de nadie. Su vida había sido de trabajo constante y autosuficiencia. Ahora, por primera vez, la necesidad la obligaba a confiar. Respiró hondo, aunque cada inhalación era un dolor punzante, y asintió levemente, un gesto mínimo que decía más que 1000 palabras. Aceptaba su ayuda. El vaquero observó sus movimientos con atención, evaluando cada gesto, cada respiración. Se inclinó un poco más y con cuidado le acomodó la manta bajo la espalda, ajustando la posición para que estuviera más cómoda. Luego sacó de su mochila un pequeño paquete de hierbas secas y agua.
Con manos firmes pero delicadas, le ofreció un sorbo. La mujer dudó al principio, temiendo que su debilidad la hiciera parecer frágil, pero finalmente tomó el agua y su garganta reseca agradeció la frescura del líquido. «Gracias», susurró, con la voz apenas audible, pero cargada de sinceridad. El vaquero sonrió levemente, sin hacer comentarios, comprendiendo que no necesitaba palabras. Él simplemente estaba allí, firme y paciente, un soporte silencioso que no presionaba, que no exigía más de lo que ella podía dar. Ese gesto de quietud y seguridad fue lo que más alivió su ansiedad. El dolor físico era intenso, pero la calma que emanaba él parecía envolverla como un abrigo invisible. Luego, con cuidado, él examinó sus heridas. Palpó suavemente su pecho sin hacer movimientos bruscos, buscando cualquier signo de fractura o contusión grave. La mujer, a pesar del dolor, no pudo evitar sentirse vulnerable bajo la mirada atenta de aquel hombre que no juzgaba ni cuestionaba. Sus ojos se encontraron por un instante y en ellos reconoció algo inesperado. Preocupación genuina, una determinación tranquila por ayudarla sin esperar nada a cambio. «No estás sola», repitió el vaquero, y en esas palabras se condensó todo lo que la mujer necesitaba escuchar. Había estado acostumbrada a enfrentar la vida por su cuenta, a soportar cada dolor en silencio. Ahora, alguien más compartía esa carga. Sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por la protección que ofrecía, miedo por la dependencia que comenzaba a surgir. Pero no podía negar que necesitaba su ayuda, y eso era suficiente por ahora. Poco a poco, bajo la atenta mirada del vaquero, la mujer logró relajarse un poco más. Él ajustó su postura, le aseguró que no se movería de su lado y le ofreció palabras tranquilizadoras mientras permanecía atento a cualquier signo de empeoramiento. Cada respiración aún era un esfuerzo, pero la certeza de que alguien velaba por ella la hacía sentir más fuerte. Por primera vez en horas sintió que no estaba sola frente al dolor. El sol bajaba lentamente en el horizonte, tiñendo el valle de tonos dorados y anaranjados. La luz cálida iluminaba el rostro de la mujer, y ella se dio cuenta de que podía confiar, aunque solo fuera un poco, en aquel vaquero que se había convertido en su salvador. No era solo su fuerza física la que la mantenía a salvo, sino la calma, la paciencia y la ternura que emanaba de cada gesto. Con un débil suspiro, permitió que el alivio sustituyera por un momento el miedo, mientras su cuerpo se apoyaba por completo en la seguridad de alguien más. En ese instante, la relación entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era solo ayuda física, sino el primer hilo de confianza que podría convertirse en algo mucho más profundo. Él estaba allí y ella estaba dispuesta a dejar que la cuidara, aunque significara enfrentar su vulnerabilidad. La batalla contra el dolor continuaba, pero por primera vez la mujer sintió que no tendría que librarla sola. El aire caliente del valle parecía moverse con lentitud mientras la mujer yacía recostada sobre la manta. El dolor en su pecho todavía la dejaba sin aliento, pero la presencia del vaquero a su lado era un alivio silencioso que parecía amortiguar cada punzada. Él permanecía sentado junto a ella, observando atentamente cada respiración, cada movimiento, asegurándose de que no hiciera esfuerzos innecesarios. Había algo en su forma de actuar, en la manera tranquila y firme con que la cuidaba, que comenzaba a derribar las barreras que ella siempre había mantenido ante los demás. «Déjame ayudarte», repitió él, esta vez con un tono más suave, casi como un susurro que buscaba atravesar el dolor que la paralizaba. La mujer, débil y agotada, cerró los ojos ante la fuerza de sus palabras. No era solo una frase, sino una promesa, un gesto que transmitía que no estaba sola, que alguien más asumiría parte de su carga por ella. La idea la desconcertaba. Nunca había permitido que alguien cuidara de su vulnerabilidad. Sin embargo, su cuerpo, agotado y dolorido, no le dio otra opción que aceptar. Con cuidado, el vaquero se inclinó hacia ella y, usando toda la delicadeza que sus manos fuertes podían ofrecer, la ayudó a girarse suavemente para recostarla de lado. Sus dedos rozaron su brazo y un escalofrío recorrió la mujer, mezcla de dolor y un reconocimiento silencioso de la ternura contenida en ese gesto. Él ajustó la manta bajo su espalda y cuello, asegurándose de que estuviera cómoda y estable. Cada movimiento estaba calculado, sin prisas, sin brusquedad. Un equilibrio perfecto entre firmeza y cuidado que transmitía seguridad. «Tranquila, estoy aquí. No voy a dejarte sola», dijo el vaquero mientras tomaba suavemente su mano. Su contacto era cálido, reconfortante, y la mujer se sorprendió a sí misma al no retirar la suya. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien la sostuviera sin sentirse débil o avergonzada. Su respiración, aunque todavía dificultosa, comenzó a calmarse ligeramente, y una pequeña chispa de alivio se abrió paso entre el dolor. El vaquero sacó una pequeña bolsa con hierbas y remedios improvisados que llevaba en su mochila.
Con cuidado le explicó qué haría. Cada palabra era clara, sin prisas, invitándola a participar aunque fuera mínimamente. Mezcló las hierbas con agua, formando una pasta que aplicó con delicadeza sobre el área del pecho donde el dolor era más intenso. La mujer respiró hondo, sorprendida por la sensación de alivio que comenzó a extenderse lentamente. No era una cura completa, pero era suficiente para que su mente empezara a relajarse y su cuerpo dejara de tensarse completamente. Mientras él trabajaba, le hablaba suavemente, contando historias breves sobre sus recorridos por el valle, sobre el ganado y los caminos polvorientos que conocía como la palma de su mano. Su voz tenía un efecto casi hipnótico. La mujer comenzó a concentrarse más en sus palabras que en el dolor que aún la atravesaba. Era como si su presencia no solo calmara el cuerpo, sino también la mente, creando un refugio temporal donde podía sentirse segura. Después de unos minutos, el vaquero se inclinó un poco más cerca y le pasó un paño húmedo sobre la frente para refrescarla. La mujer cerró los ojos y por primera vez desde que comenzó la agonía, permitió que su cuerpo se relajara por completo. Había aceptado su ayuda, pero más importante aún, había empezado a confiar en él. Su vulnerabilidad ya no era una amenaza, sino un puente que los unía. El sol empezaba a descender, bañando el valle con un resplandor dorado que parecía envolverlos en un momento de calma y claridad. La mujer sabía, incluso en medio del dolor, que este encuentro no era casual. El gesto del vaquero, simple pero poderoso, había cambiado la dinámica entre ellos, de desconocidos a aliados, de supervivencia a cuidado compartido. Cada toque, cada palabra, cada acción consciente de él había sembrado la semilla de un vínculo profundo que apenas comenzaba a florecer. Mientras la noche se acercaba y la brisa fresca acariciaba el valle, la mujer respiró más tranquila. Sabía que el dolor no había desaparecido, pero también comprendía que ya no tendría que enfrentarlo sola. El vaquero estaba allí, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse confiar y depender de alguien más. La historia de su encuentro, aunque marcada por el sufrimiento, comenzaba a transformarse en una historia de esperanza y conexión. El vaquero observaba a la mujer con atención, sus ojos recorriendo cada línea de su rostro, cada respiración entrecortada, buscando indicios de que algo más grave pudiera estar sucediendo. Aunque la calma del momento había permitido que ella se relajara un poco, él sabía que el dolor no era solo físico. Había algo más profundo, algo que podía empeorar si no se actuaba con rapidez y cuidado. Su experiencia en el campo le había enseñado a reconocer señales que otros podrían ignorar, y ahora cada pequeño gesto de ella le decía que necesitaba atención inmediata. Con un suspiro, se inclinó suavemente hacia ella, palpando con delicadeza su pecho y hombros. «No estás sola», murmuró de nuevo, como si esas palabras pudieran transmitirle fuerza y seguridad al mismo tiempo. Sus dedos firmes pero cuidadosos notaron la tensión en sus músculos, el temblor que recorría sus extremidades. La mujer, consciente de su vulnerabilidad, no retiró la mano que él había tomado previamente. Su respiración todavía era difícil, pero su confianza en el vaquero crecía con cada gesto. Él representaba un ancla en medio de su tormenta, un refugio que no le exigía más de lo que podía dar. Mientras examinaba con más detalle, descubrió que el dolor era más profundo de lo que parecía. Tal vez una contusión grave, quizá un golpe fuerte durante el accidente, o incluso una fractura parcial que necesitaba cuidado constante. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones. No podía dejarla sola, no podía simplemente improvisar. Necesitaba un plan para asegurarse de que estuviera segura hasta que pudiera recibir atención adecuada. Su mirada se endureció ligeramente, no con dureza hacia ella, sino con determinación hacia la situación. «Debemos movernos a un lugar seguro», dijo con voz calmada, aunque firme. «No puedes quedarte aquí sola». Ella intentó protestar, aunque débilmente. «No quiero molestarte, ¿puedo?» Su voz se quebró, incapaz de continuar. El vaquero negó con la cabeza suavemente. «No es molestia. Estoy aquí para ayudarte y no te dejaré sola. No tienes que hacer nada más que respirar y dejarme cuidarte». El alivio se mezcló con un sentimiento inesperado en la mujer, gratitud, pero también algo más profundo que no sabía cómo nombrar. La fuerza y la calma del hombre eran un bálsamo para su miedo, y por primera vez en horas, comenzó a sentir que podría sobrevivir a este momento crítico. El vaquero buscó en su mochila algunos elementos que podrían aliviar el dolor y asegurarle cierta estabilidad durante el traslado: mantas adicionales, vendas improvisadas y agua. Con paciencia le aplicó un vendaje ligero alrededor de su torso para inmovilizar parcialmente el área afectada, explicándole cada paso mientras lo hacía. La mujer observaba, aceptando la ayuda sin reservas, confiando en que cada movimiento estaba calculado para su bienestar. «Voy a ayudarte a caminar un poco hacia el refugio más cercano», dijo finalmente. «Será más seguro allí».
Ella asintió débilmente. Su orgullo tan arraigado luchaba por resistirse a depender de alguien, pero el dolor y la certeza de que este hombre no la abandonaría la hicieron ceder. Él la sostuvo por un brazo y la espalda con firmeza, asegurándose de que no hiciera esfuerzos innecesarios mientras se levantaba lentamente. Cada paso era una mezcla de dolor físico y tensión emocional, pero con él a su lado, cada paso se sentía menos abrumador. Mientras avanzaban hacia un lugar más seguro, el vaquero hablaba en voz baja, manteniendo un ritmo constante, explicándole cómo avanzar y ofreciéndole apoyo con cada movimiento. Cada palabra era calmante, cada gesto medido, y la mujer comenzaba a comprender que no solo estaba siendo cuidada, sino también protegida en un sentido más profundo. La conexión que se había iniciado momentos antes se fortalecía con cada instante compartido, y la vulnerabilidad que ella había sentido ahora se transformaba lentamente en confianza y alivio. Cuando finalmente divisaron un refugio cercano, la mujer respiró con algo más que dificultad. Por primera vez en horas respiró con esperanza. No sabía qué vendría después, pero una cosa era clara. Con el vaquero a su lado ya no tenía que enfrentar el dolor sola. La historia que comenzaba con sufrimiento se estaba transformando paso a paso en una historia de cuidado, confianza y un vínculo que apenas empezaba a formarse. El refugio estaba todavía a cierta distancia, pero cada paso que la mujer daba con ayuda del vaquero parecía un pequeño triunfo sobre el dolor que la consumía. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un recordatorio de su vulnerabilidad, pero la presencia firme y constante del vaquero le daba un soporte invisible que la mantenía en pie. Él caminaba a su lado, sujetándola suavemente por la cintura y el brazo, asegurándose de que no tropezara con las piedras y raíces del camino polvoriento. Cada gesto suyo estaba cargado de cuidado, firmeza para sostenerla, suavidad para no lastimarla más. El sol empezaba a descender, tiñendo el valle de tonos dorados y anaranjados, y la brisa fresca traía consigo el olor de la hierba seca y la tierra caliente. La mujer, a pesar del dolor, empezó a notar la serenidad del entorno y la seguridad que le ofrecía su acompañante. Sus ojos se fijaban en cada detalle, no solo para distraerse del dolor, sino también para observarlo a él. Su calma y concentración le daban una sensación de estabilidad que hacía tiempo no sentía. Cada paso era doloroso, pero con él a su lado se sentía más ligera, como si una parte de su carga se hubiera transferido a alguien más. El vaquero no hablaba mucho, pero sus palabras eran precisas cuando lo hacía. «Tómalo con calma, no hay prisa», dijo mientras ajustaba su agarre sobre ella para que no cayera. No era una simple instrucción, sino un recordatorio de que no tenía que luchar sola, que podía permitirse aceptar ayuda sin sentirse débil. La mujer, entre respiración y respiración, asintió levemente confiando en él. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que aceptar ayuda no significaba perder dignidad, significaba sobrevivir, y quizás incluso algo más. A medida que avanzaban, el vaquero vigilaba cada movimiento, observando cómo el dolor afectaba su postura y respiración. Cada vez que ella se tambaleaba ligeramente, él ajustaba su soporte, colocando una mano firme en su espalda o sosteniendo su brazo con delicadeza. En esos gestos simples se revelaba su atención plena. No solo estaba preocupado por la seguridad física, sino también por la comodidad y la confianza emocional de ella. Cada paso que daban juntos fortalecía un vínculo silencioso, una conexión que se estaba formando más allá de las palabras. El camino no estaba exento de obstáculos. Un tronco caído bloqueaba parcialmente su paso y la mujer tuvo que inclinarse para superarlo, lo que provocó un dolor agudo en su costado. Sin dudarlo, el vaquero la sostuvo más cerca, ajustando su agarre y guiándola cuidadosamente. «Casi llegamos», murmuró, y la seguridad de su voz parecía calmar no solo el dolor físico, sino también el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. Cada palabra, cada gesto era un recordatorio de que no estaba sola, de que alguien estaba dispuesto a asumir parte de su sufrimiento. Finalmente, divisaron el pequeño refugio, un granero abandonado con un techo de tejas rotas, pero lo suficientemente protegido para ofrecer sombra y seguridad. La mujer dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sus músculos todavía temblaban por el esfuerzo. El vaquero la ayudó a cruzar el umbral, asegurándose de que se sentara cómodamente sobre un montón de paja seca. La sensación de estar finalmente en un lugar seguro la hizo relajarse un poco más, y por primera vez desde el accidente, permitió que el miedo disminuyera lo suficiente como para confiar plenamente en él. Mientras se acomodaba, él buscó un lugar cerca del fuego que aún brillaba débilmente. Sacó más mantas y agua, y se aseguró de que ella tuviera todo lo necesario para mantenerse lo más cómoda posible. La mujer lo observaba consciente de cada gesto, de cada cuidado que él le ofrecía, y sintió un inesperado calor en el pecho. No era solo alivio físico, era algo más profundo,
la sensación de ser protegida y comprendida, de que alguien se preocupaba por ella de manera genuina. El sol finalmente se ocultó, dejando al valle sumido en tonos azules y sombras alargadas. La mujer respiró con más calma, apoyando su espalda en la paja, mientras el vaquero permanecía a su lado, vigilante, paciente y atento. Por primera vez desde que comenzó todo, supo que no tendría que enfrentar el dolor sola, y esa certeza, aunque silenciosa, le ofrecía una paz inesperada. La travesía hacia la seguridad no había terminado, pero con él a su lado ya no sentía miedo. El granero, aunque viejo y con paredes agrietadas, ofrecía un refugio inesperado que contrastaba con la inmensidad abierta del valle. La mujer se acomodó sobre la paja, su cuerpo aún temblando por el esfuerzo y el dolor que no había desaparecido del todo. Cada respiración era todavía un recordatorio de su fragilidad, pero la presencia del vaquero a su lado suavizaba la tensión. Él había colocado varias mantas dobladas debajo de ella, creando un lecho improvisado, y su cuidado no parecía apresurado ni mecánico. Cada gesto estaba pensado para su comodidad. «Vamos a asegurarnos de que estés bien», dijo él, en un tono que combinaba firmeza y suavidad. Sus manos eran hábiles y seguras mientras le acomodaba los hombros y el cuello para que no se lastimara al recostarse. La mujer cerró los ojos, permitiéndose relajarse por primera vez desde que comenzó todo. Cada toque, cada ajuste, estaba cargado de una atención silenciosa que la hacía sentir protegida y valorada. El vaquero inspeccionó nuevamente su torso y su pecho, notando los moretones y la hinchazón que indicaban que las heridas eran más serias de lo que ella había percibido. Con movimientos delicados aplicó compresas frías hechas con hierbas y agua, explicándole cada paso para que entendiera lo que estaba haciendo y no se sintiera completamente impotente. La mujer observaba en silencio, absorbida por la combinación de alivio físico y emocional que su cuidado le ofrecía. Por primera vez, aceptar ayuda no la hacía sentir débil, la hacía sentir segura. Mientras aplicaba las compresas, él hablaba con voz baja, contando historias simples sobre sus recorridos por el valle y sobre cómo había aprendido a cuidar tanto de sí mismo como de los animales bajo su responsabilidad. Cada palabra era cuidadosamente medida, no solo para distraerla del dolor, sino para crear un ambiente de tranquilidad. La mujer se permitió escuchar, concentrándose en la serenidad que emanaba su voz y en la sensación de que no estaba sola, de que alguien entendía su sufrimiento y estaba dispuesto a compartir la carga. Después de un tiempo, el vaquero buscó agua y le ayudó a beber lentamente, asegurándose de que no se atragantara ni se esforzara demasiado. Cada acción, por pequeña que pareciera, estaba cargada de consideración, un gesto de cuidado físico que también transmitía respeto y paciencia. La mujer sintió un calor extraño en su pecho, una mezcla de gratitud, alivio y una emoción que no podía definir del todo. Nunca había experimentado un cuidado tan completo, tan desinteresado y atento, y eso empezaba a calar profundamente en ella. Cuando hubo terminado, él acomodó las mantas alrededor de su cuerpo, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Luego se sentó a su lado, no demasiado cerca para invadir su espacio, pero lo suficiente para estar presente, vigilante y listo para actuar si el dolor aumentaba. La mujer lo observó por un instante, consciente de cada detalle. La firmeza de su postura, la tranquilidad de su expresión, la paciencia en cada movimiento. Era un recordatorio silencioso de que podía confiar en él, de que no estaba sola frente a su vulnerabilidad. El sol había desaparecido completamente, y la luz tenue de la luna se filtraba por los agujeros del techo, iluminando suavemente el interior del granero. La mujer respiraba más calmada, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a relajarse, aunque el dolor seguía presente. El vaquero permaneció junto a ella, vigilante y silencioso, sin apresurarse, sin hablar demasiado, permitiéndole adaptarse a la sensación de seguridad que él ofrecía. En ese momento, entre el crepitar lejano del viento y la quietud del granero, la mujer comprendió algo profundo. Por primera vez desde su accidente, podía dejarse cuidar sin miedo ni vergüenza. La conexión que se había iniciado en el valle ahora se profundizaba, no solo por la ayuda física, sino por la paciencia, la atención y la ternura que él le ofrecía. Aunque todavía quedaba camino por recorrer, tanto en la recuperación de su cuerpo como en la aceptación de su vulnerabilidad, algo había cambiado irreversiblemente. No estaba sola, y eso era suficiente para empezar a sanar. La noche había caído por completo sobre el valle, y el granero, aunque simple y rústico, ofrecía un refugio seguro del frío y del peligro que acechaba afuera. La mujer permanecía recostada sobre las mantas, todavía dolorida, pero más tranquila que antes. El vaquero se acomodó a su lado sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia como un soporte silencioso. El silencio, lejos de ser incómodo, estaba lleno de seguridad y confianza. Era un momento donde ambos podían simplemente existir.
compartiendo la proximidad sin necesidad de palabras inmediatas. Después de un tiempo, él comenzó a hablar, primero en voz baja, como quien prueba si puede romper la quietud sin perturbarla. Contó historias de su trabajo en los ranchos cercanos, sobre los animales que cuidaba, los caminos polvorientos que recorría a diario y los encuentros que había tenido con viajeros y forasteros. Su voz era constante, firme y tranquila, y algo en su tono tenía un efecto casi hipnótico sobre la mujer. Cada palabra distraía un poco de su dolor, pero también hacía que ella comenzara a escuchar más allá de las historias. Escuchaba la paciencia, la calma y la humanidad del hombre a su lado. Al principio, la mujer respondió con monosílabos, apenas levantando la mirada de la paja, pero pronto se sintió inclinada a compartir algo. Habló de su propia vida, de los días largos y solitarios que había pasado trabajando en el campo, de las dificultades que había enfrentado sola y de la sensación de cansancio que a veces parecía abrumarla. Cada palabra estaba cargada de vulnerabilidad, y mientras hablaba, algo inesperado ocurrió. Se dio cuenta de que no estaba siendo juzgada. El vaquero escuchaba con atención sin interrumpirla, sin minimizar su experiencia, simplemente estando allí, ofreciendo su presencia y su paciencia. «Debe haber sido difícil», murmuró él después de un momento, no como reproche ni lástima, sino como reconocimiento genuino de su esfuerzo y resistencia. La mujer asintió levemente, sorprendida por lo mucho que esas pocas palabras significaban. Nunca había experimentado un cuidado tan completo, una escucha tan atenta y un reconocimiento tan sincero. Era como si por primera vez en su vida alguien la viera y aceptara todo lo que era sin esperar nada a cambio. Mientras compartían historias, el tiempo parecía diluirse. La mujer comenzó a sentirse más ligera, no solo físicamente gracias a las mantas y al cuidado del vaquero, sino emocionalmente. Había una conexión que iba más allá de las palabras. Era la sensación de confianza, de seguridad, de un entendimiento tácito entre dos personas que habían sido llevadas por el destino a encontrarse en ese momento de vulnerabilidad. Cada gesto de él, cada mirada, cada palabra medida, reforzaba un vínculo que apenas comenzaba a formarse, pero que ya era profundo en su impacto. En un momento de silencio, ella dejó escapar un suspiro, mezclado de alivio y de algo que no sabía nombrar del todo, quizá gratitud, quizá una especie de ternura inesperada hacia aquel hombre que la había salvado, cuidado y acompañado sin pedir nada. Él la miró por un instante, con los ojos claros brillando bajo la luz de la luna que entraba por las rendijas del techo, y ofreció una sonrisa ligera, como un reconocimiento silencioso de que entendía lo que ella sentía sin necesidad de palabras. El viento nocturno susurraba a través del granero, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor de la proximidad de ambos. La mujer, recostada sobre la paja, cerró los ojos un momento y dejó que la sensación de seguridad la envolviera. Por primera vez desde el accidente, sentía que podía relajarse completamente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La confianza que había empezado a brotar entre ellos se convertía en algo tangible, un hilo invisible que los unía en medio de la soledad del valle y la oscuridad de la noche. El vaquero, percibiendo su relajación, no dijo nada más. Simplemente permaneció allí, vigilante y paciente, permitiéndole absorber la sensación de cuidado y cercanía. En ese momento, entre la intimidad silenciosa y la suavidad de la noche, algo comenzó a cambiar de manera irreversible. Lo que había empezado como auxilio y compasión se estaba transformando en una conexión emocional genuina, la base de un vínculo que podría crecer más allá de aquel refugio improvisado y del dolor que los había unido. La noche avanzaba lentamente en el granero, y la mujer comenzaba a sentir cómo la fatiga y el dolor que la habían paralizado desde el accidente comenzaban a ceder, aunque de manera parcial. Sus músculos todavía estaban tensos, su respiración entrecortada, y cada movimiento le recordaba la vulnerabilidad que había sentido en el valle. Sin embargo, la constante presencia del vaquero a su lado, su paciencia y su cuidado habían comenzado a infundirle una sensación de seguridad que iba más allá de lo físico. Por primera vez desde que todo comenzó, podía permitirse relajarse completamente. El vaquero se inclinó suavemente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. La calidez de sus dedos contrastaba con la frescura del aire nocturno, y la mujer no retiró las manos. En cambio, permitió que el contacto se mantuviera, sorprendiéndose por la sensación de consuelo que le producía. Él aplicó una presión ligera, firme pero delicada, como quien intenta transmitir seguridad sin causar dolor. Sus ojos la miraban con atención, evaluando cada reacción, asegurándose de que cada gesto fuera cómodo y que su confianza no se quebrara. «Quiero ayudarte a sentirte un poco mejor», dijo él con voz suave, cargada de calma y cuidado. «Puedo masajearte los hombros y la espalda para aliviar la tensión». Ella titubeó, consciente de su vulnerabilidad y de lo íntimo del gesto,
pero la confianza que había empezado a surgir entre ellos la impulsó a sentir. Su cuerpo, agotado y dolorido, deseaba alivio, y su mente deseaba creer en la sinceridad del hombre que estaba allí para cuidarla. Él comenzó con movimientos lentos y meticulosos, aplicando presión en los músculos tensos alrededor de sus hombros y espalda, asegurándose de que cada toque fuera cómodo y reconfortante. La mujer cerró los ojos, dejando que el dolor físico y la tensión emocional se disolvieran lentamente bajo la atención de alguien que no buscaba nada a cambio. El contacto físico, aunque simple, era profundamente significativo. La mujer nunca había permitido que alguien se acercara de esa manera, que la tocara con cuidado y sin juicios, y la experiencia despertó emociones inesperadas: gratitud, alivio e incluso una extraña ternura hacia aquel hombre que había surgido como un salvador y protector. Cada masaje aliviaba un poco del dolor acumulado, pero también fortalecía el vínculo que se estaba formando entre ellos, una conexión que iba más allá de la mera supervivencia. Mientras trabajaba, el vaquero hablaba en voz baja, contando anécdotas de su vida en los ranchos y de los animales que cuidaba. Su voz, constante y tranquila, servía como un hilo que mantenía a la mujer conectada con el presente y distraída del dolor que aún persistía. Ella comenzó a responder con palabras suaves, contando pequeños detalles de su vida, de sus recuerdos y de los días solitarios que había pasado trabajando en el campo. Cada intercambio era un puente que acercaba sus mundos, uniendo su vulnerabilidad con su creciente confianza en él. Después de un tiempo, el vaquero ajustó las mantas alrededor de su cuerpo y colocó una mano ligera sobre la suya, un gesto de cuidado y protección que no exigía reciprocidad, pero que fortalecía el vínculo emocional. La mujer no apartó la mano. Al contrario, la dejó allí, reconociendo silenciosamente la seguridad que le ofrecía y aceptando que podía depender de alguien más sin miedo. El viento nocturno silbaba suavemente a través del granero, pero dentro el espacio se sentía cálido y seguro. Por primera vez desde su accidente, la mujer podía respirar con cierta calma, dejando que la sensación de cuidado y cercanía la envolviera por completo. El vaquero permanecía allí, paciente y atento, observando cada reacción, cada respiración, asegurándose de que el alivio que estaba proporcionando fuera completo y sincero. En esa intimidad compartida, el vínculo entre ambos se profundizó de manera irreversible. Lo que había comenzado como una necesidad física de ayuda se estaba transformando en una conexión emocional genuina, confianza, afecto y la certeza de que en medio de la vulnerabilidad habían encontrado un refugio mutuo. La mujer comprendió que este momento no era solo un respiro del dolor físico, sino el inicio de algo mucho más profundo, un lazo que ni el accidente ni la incertidumbre podrían romper. El granero, aunque refugio seguro hasta ese momento, comenzó a llenarse de una tensión inesperada. La mujer, recostada sobre la paja y sintiendo aún los efectos del dolor y la fatiga, percibió un cambio sutil en el aire, un crujido más fuerte en el piso de madera, un susurro que no pertenecía al viento nocturno. Sus ojos se abrieron con alarma y su respiración se aceleró involuntariamente. El vaquero, atento a su reacción, se levantó de inmediato, sus músculos tensos y preparados para cualquier eventualidad. «Tranquila», dijo en voz baja pero firme. «Quédate aquí, no hagas movimientos bruscos». Aunque sus palabras buscaban calmarla, su propia postura mostraba alerta total. Con pasos silenciosos avanzó hacia la puerta del granero, moviéndose con la destreza de alguien acostumbrado a enfrentar peligros. La mujer lo observaba, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como una mezcla de miedo y confianza se entrelazaba en su pecho. No podía moverse por sí misma debido al dolor, pero sabía que no necesitaba hacerlo. Su seguridad dependía de aquel hombre, y por primera vez confiaba ciegamente en él. Un momento después, una sombra se deslizó por el borde del granero. La mujer contuvo la respiración temiendo lo peor. Podía ser un animal salvaje atraído por la luz o un intruso que merodeaba por el valle. El vaquero, percibiendo la amenaza, se posicionó entre ella y la entrada, su silueta firme y protectora bajo la luz de la luna que se filtraba por los agujeros del techo. Su mano se deslizó hacia la pistola que llevaba en la cintura, aunque con calma, sin precipitarse. Cada movimiento estaba calculado para asegurar la defensa sin provocar pánico. «No tengas miedo», susurró, volviendo la vista hacia ella. «Estoy aquí. Nada te hará daño mientras yo esté contigo». La mujer asintió levemente aunque su cuerpo temblaba. Había algo en la seguridad del vaquero, en la firmeza de su voz, que mitigaba el terror que sentía. Por primera vez comprendió que alguien podía protegerla y cuidarla sin esperar nada a cambio. Y esa certeza fortaleció la confianza que ya había comenzado a surgir entre ellos. De repente, un animal salvaje, quizá un coyote o un zorro curioso, se acercó al granero, atraído por la luz o por el olor de la comida que habían llevado. El vaquero reaccionó con rapidez.
Cerró la puerta del granero y levantó un brazo para espantar al animal, utilizando su presencia y movimientos seguros para mantenerlo a distancia. La mujer, observando cómo él enfrentaba la amenaza con calma y decisión, sintió una mezcla de alivio y admiración. Su valentía y control sobre la situación fortalecieron la conexión que ambos habían comenzado a formar. Mientras el animal finalmente se alejaba, el vaquero regresó junto a ella, colocando su mano sobre la suya con un gesto de protección y consuelo. «Todo está bien ahora», dijo, suavizando su voz. «No hay peligro». La mujer cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo cómo la tensión y el miedo que la habían atrapado durante esos minutos se disolvían lentamente. No solo había sobrevivido a la amenaza, sino que había comprendido algo esencial. Podía confiar plenamente en él, y no solo para su cuidado físico, sino también para protegerla del mundo que hasta ese momento parecía implacable y solitario. En medio de la quietud que volvió al granero, ella se dio cuenta de que algo había cambiado de manera irreversible. La vulnerabilidad que antes la hacía sentir débil ahora se transformaba en un lazo silencioso, un vínculo basado en la protección, la confianza y la cercanía emocional. La amenaza que habían enfrentado juntos había reafirmado la seguridad que él le ofrecía y la certeza de que, a pesar del miedo y del dolor, no estaba sola. Mientras el viento nocturno acariciaba suavemente el techo de madera, la mujer apoyó la cabeza sobre la paja y respiró más tranquila. El vaquero permaneció a su lado, vigilante, paciente y atento, demostrando que su vínculo no era solo circunstancial, sino un lazo que se fortalecía con cada acción y cada cuidado compartido. La noche avanzaba, y con ella la sensación de confianza y cercanía entre ambos se volvía cada vez más sólida, sentando las bases para lo que vendría después. La tensión que había llenado el granero minutos antes comenzaba a disiparse lentamente. La mujer todavía sentía los ecos de miedo recorriendo su cuerpo, pero la presencia del vaquero a su lado ofrecía un contraste seguro, firmeza y calma que mitigaban la ansiedad que la había atrapado. Se recostó sobre las mantas, todavía dolorida, pero con una sensación creciente de alivio. Cada respiración, aunque aún algo entrecortada, era más fácil, más tranquila, gracias a la seguridad que él le transmitía sin palabras. El vaquero se sentó a su lado nuevamente, esta vez más relajado pero vigilante. No había necesidad de apresurarse ni de actuar. La amenaza había pasado, y ahora podían permitirse un momento de calma. Él acomodó la manta alrededor de sus hombros y le ofreció un sorbo de agua, asegurándose de que lo tomara despacio. La mujer aceptó, notando la suavidad de su cuidado y la paciencia que mostraba, incluso después del susto. Cada gesto sencillo reforzaba la confianza que había ido creciendo desde el momento en que la había encontrado en el valle. «Respira despacio», le dijo. «Todo está bien ahora». La mujer hizo un esfuerzo por seguir sus instrucciones, inhalando y exhalando con cuidado. Se dio cuenta de que su miedo no solo había disminuido por la desaparición de la amenaza, sino porque alguien estaba allí, vigilando y cuidando cada uno de sus movimientos. Era una sensación completamente nueva para ella, no tener que luchar sola, no tener que ocultar su dolor ni su vulnerabilidad. El vaquero estaba allí, y eso era suficiente para sentir un alivio profundo que iba más allá del cuerpo. Mientras la mujer recuperaba algo de calma, él comenzó a hablar en un tono tranquilo, compartiendo historias más personales de su vida. Habló de su infancia en los ranchos, de los días largos trabajando con animales y de cómo había aprendido a enfrentar la soledad con paciencia y dedicación. La mujer lo escuchaba, fascinada por la mezcla de fuerza y humanidad que emanaba de él. Cada relato, cada anécdota no solo distraía de su dolor, sino que acercaba sus mundos. Su vulnerabilidad y su experiencia de vida se encontraban con la seguridad y la estabilidad que él ofrecía. Con el paso de los minutos, la mujer empezó a abrirse más. Contó historias de su infancia y juventud, de los desafíos que había enfrentado sola y de los momentos en que había sentido miedo y desamparo. Cada palabra era un puente que fortalecía su vínculo con él, uniendo la fragilidad que antes ocultaba con la protección que él le ofrecía. Aceptar su cuidado ya no se sentía como una obligación, se convertía en una forma de compartir confianza y cercanía. El vaquero escuchaba con atención, asentía ocasionalmente y ofrecía palabras de reconocimiento. No juzgaba ni minimizaba sus experiencias, simplemente estaba allí, atento y presente. Esa atención silenciosa y constante transmitía más que cualquier palabra. Era la seguridad de que alguien comprendía y aceptaba lo que ella era, incluso en su vulnerabilidad. Mientras hablaban, la mujer se dio cuenta de algo sorprendente. Podía relajarse junto a él sin sentirse débil o indefensa. Su miedo y dolor seguían ahí, pero se mezclaban con una creciente sensación de confianza y cercanía. Había un vínculo que iba más allá de la supervivencia.
Era una conexión emocional basada en cuidado, respeto y presencia constante. Cuando finalmente se recostó con la cabeza apoyada sobre la paja, dejó que la tranquilidad de la noche, la seguridad del refugio y la cercanía del vaquero la envolvieran. Por primera vez desde su accidente sentía que podía respirar completamente, tanto física como emocionalmente. La tensión y el miedo habían dado paso a un espacio donde podían compartir confianza y cuidado mutuo. El viento nocturno continuaba susurrando afuera, pero dentro del granero el tiempo parecía haberse detenido. La mujer cerró los ojos y dejó que la sensación de seguridad la envolviera mientras el vaquero permanecía a su lado, firme, paciente y atento. En ese momento comprendió que aunque el peligro había sido real, la verdadera fuerza no estaba en huir, sino en encontrar a alguien en quien confiar plenamente. La noche avanzaba y la calma finalmente parecía sentarse en el granero. La mujer estaba recostada sobre las mantas, todavía dolorida, pero con la respiración más controlada y el cuerpo menos tenso. Cada minuto de tranquilidad, acompañado por la presencia constante del vaquero, parecía reforzar un sentimiento que ella no había anticipado. Confianza y gratitud profundas mezcladas con una emoción más compleja, difícil de nombrar. Nunca había permitido que alguien la cuidara de manera tan completa, y mucho menos que ese cuidado fuera acompañado por paciencia y atención genuina. El vaquero, sentado junto a ella, la observaba con calma. Sus ojos se encontraban a veces y en esos breves intercambios había un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Luego, en un momento de decisión, él habló con suavidad. Quiero que me digas cómo te sientes realmente. No solo físicamente, también cómo estás por dentro. La mujer titubeó. Nunca había hablado así de sus emociones. Siempre había sido fuerte y reservada, enfrentando la vida con una fachada de autosuficiencia. Pero la paciencia y la comprensión que emanaba el vaquero la hicieron sentir que podía confiar sin miedo a ser juzgada. Respiró hondo y lentamente comenzó a hablar. Tengo miedo, susurró, su voz apenas audible. No solo por lo que pasó hoy, sino por todo lo que puede venir. Siempre he tenido que enfrentar las cosas sola y no sé cómo. Confiar en alguien. El vaquero asintió. Su expresión era de comprensión profunda, sin sorpresa ni juicio. Tomó su mano entre las suyas, cálida y firme, transmitiendo apoyo silencioso. Está bien tener miedo, dijo con voz baja, segura. No tienes que enfrentarlo sola ahora. Puedes dejarme estar aquí contigo. La mujer cerró los ojos sintiendo como una mezcla de alivio y vulnerabilidad recorría su cuerpo. No era fácil admitir que necesitaba ayuda, que quería ser cuidada, que deseaba la protección y la presencia de alguien más. Pero por primera vez se permitió sentirlo sin reservas. Gracias, susurró. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Él la miró con una leve sonrisa, con esa calma que parecía envolverla completamente. No tienes que darme las gracias. Estar aquí contigo es lo que debo hacer. Hubo un momento de silencio, solo roto por la respiración tranquila de ambos y el susurro del viento afuera. La mujer apoyó la cabeza sobre la paja y el vaquero acomodó su cuerpo junto al de ella, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para transmitir cercanía y protección. Esa proximidad silenciosa hablaba más que cualquier palabra. Era un acto de cuidado, de comprensión, de conexión emocional que ambos empezaban a sentir profundamente. La mujer sentía como su corazón, que había estado cerrado y endurecido por años de soledad, comenzaba a abrirse poco a poco. La vulnerabilidad que antes le resultaba incómoda ahora parecía un puente, un canal que permitía que la confianza y la cercanía crecieran. Había una sensación de alivio que iba más allá del dolor físico. Era la certeza de que no estaba sola, de que alguien genuinamente se preocupaba por ella y estaba dispuesto a acompañarla, sin prisas, sin exigencias. El vaquero rompió nuevamente el silencio, con voz suave y reflexiva. No tienes que hacerlo todo sola nunca más. Estoy aquí, y mientras yo pueda, lo estaré. Ella abrió los ojos y lo miró. Por primera vez las palabras parecían insuficientes para describir lo que sentía, una mezcla de gratitud, alivio y una emoción más profunda que se acercaba al afecto. Una parte de ella quería decirlo, pero el miedo a la vulnerabilidad aún persistía. Aún así no apartó su mano. La dejó entrelazada con la suya, aceptando sin palabras el vínculo silencioso que los unía en ese momento. La noche continuó avanzando, y aunque el granero seguía siendo humilde y el dolor aún estaba presente, algo había cambiado de manera irreversible. Lo que había empezado como una necesidad de cuidado se había transformado en un lazo emocional profundo. La mujer había descubierto que podía confiar, que podía abrirse y aceptar la presencia y protección de alguien sin sentirse débil.
Y el vaquero, paciente y firme, había creado un espacio seguro donde esa confianza podía crecer. En ese instante, ambos comprendieron que el accidente y la adversidad los habían unido de manera inesperada, creando un vínculo que sería difícil de romper, un hilo invisible de confianza, cuidado y afecto que empezaba a tejerse entre ellos. La noche se había sentado completamente sobre el valle, y dentro del granero el silencio ya no estaba cargado de miedo, sino de calma y seguridad. La mujer descansaba sobre la paja, aún con el cuerpo adolorido pero con la respiración más tranquila. Cada movimiento del vaquero, cada gesto de cuidado había construido un refugio invisible que la envolvía, un espacio donde podía sentirse segura y protegida. No había prisa, ni palabras innecesarias, solo la presencia constante de alguien que realmente se preocupaba por ella. Nunca imaginé, susurró, la voz temblorosa pero clara, que alguien pudiera preocuparse por mí así. El vaquero la miró con suavidad, con esa calma firme que la había acompañado desde el principio. No tienes que imaginarlo, dijo. Estoy aquí. Eso es suficiente. Ella bajó la mirada, dejando que sus emociones se filtraran. Durante años había aprendido a enfrentarlo todo sola, a ocultar su dolor y su vulnerabilidad. Pero ahora entendía que había algo más valioso que la autosuficiencia, la conexión con alguien que cuidaba de ella sin esperar nada a cambio. Por primera vez se permitió sentirlo plenamente. Él acomodó las mantas alrededor de su cuerpo y apoyó su mano sobre la suya, con un toque firme pero delicado. No era solo contacto físico, era un gesto que transmitía confianza, seguridad y cuidado. La mujer cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión que había acumulado durante horas comenzaba a disolverse. La vulnerabilidad que antes temía ahora se convertía en fuerza compartida, y la cercanía del vaquero era un puente hacia esa confianza. «Gracias», susurró ella. Por todo, él inclinó la cabeza con una sonrisa ligera, cargada de sinceridad. «No tienes que darme las gracias. Estoy aquí. Eso es todo». El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de entendimiento profundo, de un vínculo que había crecido entre ellos en medio del dolor, el miedo y la adversidad. La mujer apoyó la cabeza sobre la paja, sintiendo la seguridad de su presencia, y por primera vez pudo descansar sin sentir vergüenza ni debilidad. Cada gesto de cuidado, cada palabra de tranquilidad, había transformado el granero en un santuario emocional, donde la protección y la confianza eran más poderosas que cualquier miedo. Cuando la luna iluminó suavemente el refugio, ella se giró ligeramente hacia él. Sus ojos se encontraron, y en ese instante todo lo vivido, el accidente, el dolor, la vulnerabilidad compartida, se condensó en un momento de claridad y conexión. No era solo gratitud lo que sentía, era afecto, respeto y la certeza de que su vida había cambiado irrevocablemente. El vaquero inclinó su rostro hacia ella, colocando su mano sobre la suya de manera delicada pero firme. Ella no retiró la mano. Al contrario, la entrelazó suavemente, aceptando la cercanía y el cuidado que él le ofrecía. En ese gesto silencioso había todo lo que no necesitaban decir: confianza, protección, afecto y la promesa tácita de que no enfrentarían nada solos. El granero, con sus paredes agrietadas y su techo antiguo, se había transformado en un espacio de seguridad no solo físico sino emocional. La mujer cerró los ojos y respiró con tranquilidad, permitiendo que la paz y la confianza la envolvieran. Por primera vez desde su accidente podía descansar plenamente, sostenida por alguien que la comprendía y la cuidaba sin condiciones. El vínculo que se había forjado entre ellos era profundo e irreversible. Lo que comenzó como una necesidad de cuidado físico se había convertido en una conexión emocional sólida, un hilo invisible tejido con paciencia, protección y afecto, destinado a sostenerlos más allá de esa noche. La mujer había aprendido que aceptar ayuda no era debilidad, sino fuerza. Y el vaquero había demostrado que la verdadera cercanía nace del cuidado genuino y la paciencia. En el silencio compartido del granero, rodeados por la oscuridad del valle y la luz suave de la luna, ambos comprendieron que aquel momento marcaba el inicio de algo nuevo. Ya no habría necesidad de enfrentar el mundo solos. Habían encontrado en el otro un refugio, una presencia constante y una confianza que podría sostenerlos incluso en los días más difíciles. Y así, en la quietud de la noche, con la vulnerabilidad transformada en vínculo y el dolor reemplazado por cuidado y afecto, la mujer y el vaquero permanecieron juntos, dejando que la paz y la seguridad los envolvieran, mientras el mundo exterior quedaba atrás. Aquella noche no solo cerraba un capítulo de sufrimiento, sino que abría uno lleno de esperanza, confianza y la promesa de un futuro compartido.